Hola, muy buenos días. Mi nombre es Madeline Rueda Ramírez y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto final de Administración Financiera, el cual he trabajado a lo largo del semestre. En primer lugar, tenemos a una empresa internacional, la cual es Johnson & Johnson. Esta fue fundada en 1866, la cual cuenta con productos, con una amplia gama de productos de cuidado de la piel e higiene personal. Esta tiene alrededor de 15 marcas y bueno, está en la industria de dispositivos farmacéuticos, dispositivos médicos y químicos. Sus principales miembros y directores son Joaquín Duato, Joseph Watt y Matthew and Peter Shea. Esta tiene una cotización en la bolsa a la actualidad y bueno, estos análisis y estas gráficas que podemos observar se han sacado de un análisis horizontal y vertical y bueno, en esta gráfica podemos observar que las fortalezas es que se mantuvo constante en su mayoría y bueno, su utilidad bruta fue más alta que el costo de ventas y otras operaciones, como lo podemos ver en la gráfica amarilla y en la gráfica verde. La gráfica amarilla está por encima de la verde. En cuanto a sus debilidades, es que bueno, en el año 2017 fue el único año en el que tuvo un porcentaje casi nulo en su utilidad neta, como lo podemos observar en la barra de color gris. En cuanto a esta gráfica, tenemos que sus fortalezas es que todos los conceptos se mantienen constantes y bueno, sus debilidades es que al aumentar el total de pasivos aumenta la deuda. Esto pues es poco visible ya que bueno, la mayoría de sus datos son constantes. Y bueno, para sus principales competidores tenemos que son Pfizer y Merck, que aunque como lo podemos ver gráficamente, la marca de Johnson & Johnson no tiene malos números. Sin embargo, bueno, pues la mejor marca, como podemos ver y en esta parte, en cuanto a su operación, su liquidez y su solvencia, pues es Pfizer. Por lo que la recomendación para invertir es de la marca Pfizer eh, por los números tan buenos que tiene. En cuanto a la empresa mexicana, está el consorcio ARA. Esta fue fundada en 1977 y bueno, es una empresa pública que se dedica al diseño, promoción y construcción y comercialización de desarrollos habitacionales, así como también centros comerciales. Esto está en el sector inmobiliario y bueno, sus directores y miembros principales son Jorge Alducin y Vicente Náez. Al igual que la empresa anterior, esto también tiene una cotización en la bolsa a la actualidad. Y bueno, estas gráficas también se sacaron del análisis vertical y horizontal. Y en esta primera gráfica tenemos que sus fortalezas es que se mantienen constantes todos los conceptos y bueno, en su debilidad es que en el año 2019 hay un pequeño incremento en el interés, por lo que incrementa la deuda. Como lo podemos ver en este año, siendo que todas se mantienen casi iguales, solamente por este pequeño incremento. En cuanto a esta gráfica, tenemos que sus fortalezas es que la deuda no es mayor que los activos. Y bueno, es que la mayoría se mantiene constante, como podemos ver. Eh, la gráfica se ve casi igual en todos los años. Y bueno, es que en sus debilidades la deuda no es constante, por lo que no se puede anticipar. Esto pues es un riesgo para la empresa, ya que no le permite ver o predecir lo que pueda pasar en cuanto a sus riesgos. Para sus principales competidores tenemos la empresa Acosta Verde, Plano y Plano y Gelma. Como podemos observar, eh, el consorcio ARA en donde se encuentra más bajo en su operación, ya que tiene números rojos. Pero bueno, la que mejor se encuentra es a Costa Verde, ya que no tiene ningún número rojo y pues en cuanto a estos conceptos se mantiene bastante bueno. Por lo que una recomendación para invertir es en esta empresa, a Costa Verde.
ya que a diferencia de los demás es el que mejor se encuentra. Ahora bien, para sus razones financieras, tenemos que para la empresa de Johnson Johnson, en sus razones financieras de solvencia y liquidez, que estas se miden en veces, tenemos que para Quick Ratio, tenemos que el promedio de la empresa, que es es de 1.57. Podemos observar que en los 3 años se encuentra por debajo del promedio, por lo que por lo que nuestro semáforo sería verde con tendencia a amarillo, o sea que, bueno, pues tiene que eh, cuidar que no llegue a rojo. En cambio, para Current Ratio tenemos que el promedio de la empresa es de 3.6 y eh, como podemos observar en los 3 años que analizamos, este se encuentra por encima del promedio, por lo que es un semáforo rojo, siendo que debería estar eh, por debajo. Para las razones financieras de administración de capital del trabajo en días o en veces, bueno, esta se mide en días o en veces. Para average days tenemos que tiene un promedio de 78.6 y en los 3 años que analizamos el promedio se encuentra por debajo, por lo que es un semáforo verde, ya que tiende a mejorar. Al igual que en el inventario en días, se tiene que es un promedio de 222.2 y este se encuentra por debajo del promedio, por lo que es un semáforo también verde. En cuanto a las razones financieras nuevamente del capital del trabajo, que se mide en días o en veces, tenemos el cash cycle, que bueno, su promedio es del 179.8 y en los 3 años a analizar, tanto el 2019 como el 2020 se encontraban por arriba del promedio, pero en el 2021 se encuentra por debajo del promedio, por lo que el semáforo es amarillo con tendencia roja. O sea que eh, tiene que mejorar esos números y que tengan una tendencia por debajo para mejorar. En cuanto al average days, tenemos que tiene un promedio de 72.3 y se puede observar que en los 3 años a analizar, solo el año 2021 cuenta con datos bastante arriba del promedio, por lo que el semáforo es verde. Lo consideré que fuera verde ya que sus números tienden a la alza. Por último, sus razones financieras de administración de capital de trabajo, que se miden en días y en veces, en el inventario turnover, tenemos que su promedio es de 1.6 y se puede observar que en los 3 años a analizar, este se encuentra por arriba del doble del promedio, o sea que eh, es un semáforo rojo, ya que tarda mucho tiempo en hacer rotación de inventarios, lo que no es bueno para una empresa, y más para una empresa que tiene mm, productos de primera necesidad. En cuanto a sus razones financieras de administración de activos, estas se miden en veces y bueno, para el assets turnover tenemos que tener un promedio del 2.78 y bueno, se puede observar que en los 3 años a analizar se encuentra muy por arriba del promedio, por lo que esto es malo y considera un semáforo rojo. En cuanto al assets turnover, tenemos que el promedio es del 0.33 y en los 3 años que analizamos se encuentra por encima del promedio y se mantiene estable, por lo que consideré un semáforo verde, ya que no tiene tanta variación y se mantiene lo más estable o constante. En cuanto a las razones financieras de deuda o apalancamiento, esta se mide en porcentaje y en veces. Bueno, tenemos un promedio del 3.9. Esta se encuentra por encima del promedio, por lo que es un semáforo verde. En, en, en el total de capital tenemos un promedio del 27.4
Y en los 3 años que analizamos, este se encuentra por encima del promedio, por un poco, por lo que el semáforo es verde con tendencia amarilla, o sea que se debe tener cuidado para no bajar más y que se convierta en rojo. En las razones financieras de rentabilidad, estas se miden porcentajes, por lo que el promedio es de 79.3%, y en los 3 años que analizamos se encuentra por debajo del promedio, pero se ha visto una alta constante, por lo que se considere un semáforo amarillo. En cuanto al net margin, tenemos que es un promedio del 6.3%, y en los 3 años que analizamos, este se encuentra por encima del promedio, por lo que es un semáforo verde. Nuevamente en las razones financieras de rentabilidad en porcentaje, tenemos, aquí se me desapareció el semáforo. Bueno, tenemos que es un promedio del 3.2, y en los 3 años que analizamos nuevamente, este se encuentra por encima del promedio, por lo que es un semáforo verde que va a la alza. Ahora bien, para el consorcio ARA tenemos, al igual sus razones financieras de solvencia o liquidez, que se miden en veces. Para Quick Ratio tenemos que el promedio es del 9.3, por lo que se encuentra muy por encima del promedio, por lo que es un semáforo rojo. Para Current Radio el promedio es de 1.6, y en los 3 años que analizamos está por encima del promedio, por lo que es un semáforo verde que va a la alza. Para sus razones financieras de administración de capital del trabajo, que se miden en días o en veces, para Average Days tenemos que tiene un promedio de 54.6, y en los 3 años que analizamos, este se encuentra por encima del promedio, por lo que es un semáforo rojo en días. Y para Average Days tenemos que tiene un promedio de 84.3, y en los 3 años que analizamos se encuentra por debajo del promedio, por lo que es un semáforo rojo, ya que pagan en menos días que el promedio. Para las razones financieras nuevamente de administración de capital de trabajo, tenemos para los inventarios en días, que es un promedio de 60.8, y en los 3 años que analizamos, este se encuentra muy por encima del promedio, por lo que es un semáforo rojo, eh, porque no rotan tan rápido de inventarios. Nuevamente tenemos el mismo problema como en la empresa anterior. Y bueno, en cuanto al inventario turnover, tenemos que el promedio es del 6.0, y este se puede observar que en los 3 años que se analizaron está por debajo del promedio, por lo que se tiene un semáforo verde y este se mantiene constante. Por último, tenemos que sus cash cycle, su promedio es del 42.3, y en los 3 años que analizamos, está muy por encima del promedio, por lo que es un semáforo rojo, lo podemos observar. Y bueno, para sus razones financieras de administración de activos, esas se miden en veces. Tenemos que para sus assets turnover, tenemos que su promedio es del 7.3. En los 3 años que analizamos, este se encuentra por encima del promedio, por lo que es un semáforo verde. En Assets Turnover tenemos un promedio del 0.97, y en los 3 años que analizamos, este se encuentra por debajo, por lo que es un semáforo rojo. En sus razones financieras de deuda o apalancamiento, estas se miden en porcentaje y en veces. Y bueno, para sus time interest, tenemos que el promedio del 19.5, y en sus 3 años que se analizaron, este se encuentra por debajo del promedio, por lo que es un semáforo rojo. Y aunque se ve un cambio hacia la alza, todavía no se ve un cambio. En cuanto a su total de capital, tenemos que su promedio es de 5.5%, y se puede observar que en los 3 años que analizamos está por encima del promedio, aunque en 2020 bajó por abajo del promedio, por lo que consideré que está en un semáforo amarillo con tendencia a verde.
En sus razones financieras de rentabilidad, estas se miden en porcentajes y en gross margin tenemos que el promedio es del 28.9 y en los 3 años a analizar, este se encuentra por debajo del promedio, pero está recuperándose por lo que es un semáforo rojo con tendencia amarilla, o sea que en los próximos años debe de mejorar para poder llegar a un semáforo verde. En cuanto al net margin, tenemos que el promedio es del 9.0% y en los 3 años que analizamos eh, se encuentra por encima del promedio por muy poco, por lo que consideré un semáforo amarillo. Finalmente, sus, en el ROE tenemos que el promedio es del 23.6% y en los 3 años a analizar se encuentra muy por debajo del promedio, por lo que en definitiva es un semáforo rojo. Ahora en nuestra última parte de esta presentación tenemos el requerimiento del capital de trabajo neto, el ROI y el análisis DuPont. Para la empresa de Johnson & Johnson tenemos el requerimiento del capital de trabajo para cada año. En esta gráfica, en esta tabla podemos observar el año 2019 y en esta fórmula necesitamos meter lo que son nuestras cuentas por cobrar, nuestros inventarios, nuestros pagos anticipados, cuentas por pagar, lo que nos da nuestro capital de trabajo neto. Necesitamos incluir nuestras ventas y bueno, al dividir esto nos da lo que estamos buscando, que es el requerimiento de capital de trabajo neto. Lo que tenemos para el año 2019 para esta empresa internacional que es Johnson & Johnson, que tenemos que por cada peso adicional que quiera vender esta empresa se requiere una inversión del 1.06 en capital de trabajo neto. Así como también en el año 2020 esto baja, así que por cada peso adicional que quiera vender se requiere una inversión del 0.64 en capital contable, en el capital de trabajo neto, perdón. Y para el último año, que es 2021, se necesita una inversión del 0.62. Esto quiere decir que cada vez se necesita una menor inversión para poder ganar un peso más. Ahora tenemos que para el ROI, para esta empresa de Johnson & Johnson, para el 2019 tenemos que tiene un 12.4, para el 2020 tenemos 11.3 y para el 2021 tenemos un 15.5. Esto, el ROI, significa que nuestra empresa es lo bastante rentable y que, bueno, la empresa está tomando bastante buenas decisiones. Podemos ver que en el 2019 creo yo que ya una constante. En el 2020 bajó por las causas que sabemos a través de la pandemia y todo esto. Y bueno, podemos ver una alza en el 2021, siendo que va mejorando la empresa. Y en cuanto al análisis DuPont, tenemos que para el año 2019 esta tiene un porcentaje del 25.4, baja nuevamente en el año 2020 con un porcentaje del 23.5 y vuelve a incrementar para el año 2021 con el 30.4. Esto quiere decir, este análisis nos menciona el impacto que tiene en el margen de utilidad y el apalancamiento financiero y su desempeño. Ahora tenemos que para el consorcio ARA, nuevamente tenemos lo que es nuestra tablita y también lo medimos por año. Para el año 2019 tenemos que por cada peso adicional que quiera vender necesitamos una inversión de 9.79 en capital de trabajo neto. Para el año 2020 necesitamos una inversión de 11.73 y para el año 2021 necesitamos una inversión de 11.65. Por lo que pues sus números no se ven tan bien. Cada vez
ha necesitado más inversión para poder ganar por cada peso adicional. Ahora para el ROI tenemos que en el 2019 tiene un porcentaje del 3.9, para el 2020 del 2.1 y bueno, se vuelve a incrementar para el 2021 con el 3.1, como lo podemos ver en la gráfica. Esto quiere decir que en el 2019 iban con muy buenos números en cuanto a la rentabilidad. El 2020 pues llegó a una baja muy fuerte y en el año 2021 pues ha sabido tomar las mejores decisiones para poder seguir siendo rentable. Y en cuanto a su análisis DuPont, en el año 2019 tenemos en porcentaje el 5.3, en el 2020 2.8 y en el 2021 4.2. Lo que quiere decir es que bueno, el margen de utilidad y de apalancamiento financiero sobre el desempeño está siendo bueno y bueno, como lo podemos ver en en todos sus componentes, tiene consistencia el análisis. Em, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.